adorarle cuando ya no puedas más. El secreto es alabarle si llega la enfermedad. El secreto es invocarle cuando sientas soledad. El secreto es cantarle, adórale en tu triste caminar, solamente adórale cuando ya no puedas más, solamente adórale. Y esas cargas que tú sientes se irán. Solamente adórale en medio de la enfermedad, solamente adórale cuando ya no puedas más, solamente adórale. Y esas cadenas que te atan se caerán. Adórale, 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 adórale. Y esas cargas que tú sientes se irán. Adórale, 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 adórale. Y esas cadenas que te atan se caerán. Solamente adórale en tu triste caminar, solamente adórale cuando ya no puedas más, solamente adórale. Y esas cargas que tú sientes se irán. Solamente adórale en medio de la enfermedad, solamente adórale cuando ya no puedas más, solamente adórale. Y esas cadenas que te atan se caerán. Alabado sea. Con esa preciosa alabanza damos inicio al culto que al Señor le hemos de dedicar en esta hora. Agradecemos a los que se han esforzado a pesar de las condiciones del tiempo, pero le han dado prioridad al llegar a la casa del Señor y ser parte de los que adoramos a Dios. Saludamos a aquellos que nos están escuchando y observando a través de los medios de comunicación. Nuestra oración y deseo en esta hora es ser de bendición. Que el Señor nos use y todo lo que hagamos sea una bendición para cada oyente, para cada vidente. Hoy continuamos con los estudios de esas experiencias, eventos que el pueblo de Israel, mientras viajaba para poseer la tierra que Dios le había prometido, hubieron y sucedieron algunas cosas
que para nosotros hoy nos sirven para aprender y para dedicar a Dios nuestra vida. Hoy vamos a estudiar cómo aprender a buscar a Dios, la dirección de Dios, la necesidad de ser dirigidos y guiados por Dios. La verdad central a través de todo el cuerpo del estudio es: Dios es fiel para ayudar a quienes buscan su dirección. El versículo clave se encuentra en Proverbios capítulo 3, versículos 5 y 6. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. El texto bíblico que vamos a estudiar se encuentra en Josué capítulo 9, desde el versículo 3 al 5, y luego desde el versículo 14 al 16, y luego los versículos 18 y 19, y luego en el capítulo 10, versículos del 7 al 14. Dice la palabra del Señor: mas los moradores de Gabaón, cuando oyeron lo que Josué había hecho a Jericó y a Ai, y zapatos viejos y recocidos en sus pies, con vestidos viejos sobre sí, y todo el pan que traían para el camino era seco y mohoso. Y Josué hizo paz con ellos y celebró con ellos alianza, concediéndoles la vida, y también lo juraron los príncipes de la congregación. Y no los mataron los hijos de Israel, por cuanto los príncipes de la congregación les habían jurado por Jehová el Dios de Israel, y toda la congregación murmuraba contra los príncipes. Mas todos los príncipes respondieron a toda la congregación: nosotros les hemos jurado por Jehová Dios de Israel, por tanto ahora no les podemos matar. Y subió Josué de Gilgal, él y todo el pueblo de guerra con él, y todos los hombres valientes. Y Jehová dijo a Josué: no tengas temor de ellos, porque yo los he entregado en tu mano, y ninguno de ellos prevalecerá delante de ti. Entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel, y dijo en presencia de los israelitas: Sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró, hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. No está escrito esto en el libro de Jesús. Y el sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero.
Y no hubo día como aquel, ni antes ni después de él, habiendo atendido Jehová a la voz de un hombre, porque Jehová peleaba por Israel. Padre, te damos gracias por este privilegio tan grande de haberte conocido. Y tú eres nuestro Dios en este tiempo en el cual estamos viviendo, que necesitamos, Señor, consultarte y depender de tu guianza, de tu dirección. Por eso en esta hora vamos, Señor, a adorarte. Te vamos, Señor, a dedicar nuestros cuerpos, nuestra vida entera, consagrarla en sacrificio vivo, en la adoración, en el estudio de tu palabra. Queremos recibir esa enseñanza que nos ayudará, Señor, a depender, a confiar y a esperar en ti. Gracias te damos, Señor. Bendice los que nos están escuchando y observando. Deja que el Espíritu Santo les ministre esa necesidad, esa situación, el problema, Señor, la crisis que experimentan. Tú tienes la solución, tú tienes el poder, y tu amor y tu misericordia sobrepujan, sobrepasan sobre todo impedimento. Creemos que en esta hora, Señor, tú has de ser glorificado, porque te adoraremos y tú te manifestarás en nuestras vidas. Gracias, Padre, en tu nombre, de tu Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Vamos a adorar al Señor y nuestro hermano Cruz nos va a dirigir el devocional. ¿Cómo está el pueblo de Dios? ¿Quién vive? ¿Quién vive? A su nombre. Gloria a Dios. Bueno, que el Señor le continúe bendiciendo en este hermoso momento. Para mí es un privilegio estar aquí hoy, y yo sé que para ustedes también, que están aquí para adorar y bendecir a nuestro Dios. Siéntase libre, siéntase confianza y dígale al Señor que envíe el Espíritu Santo para que se manifieste en este momento. Vamos a gozarnos hoy. Gloria a Dios. Con este corito que dice: todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Aleluya. Todo lo bueno que tengo lo he recibido de Dios. Me ha dado todo en su gracia, me ha dado todo en su amor. Por eso con todo el alma quiero alabar.
con el próximo corito. Me encantan los coros, porque así le dedicamos a Dios esa alegría que nosotros sentimos para alabarlo y glorificarlo. Sea bendito el nombre del Señor. Aleluya. Tu mano me sostiene. Tu espíritu me alienta, siempre en victoria, tú me llevarás. Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, siempre en victoria, tú me llevarás. Vivo solo para Cristo y nada más, solo en Jesús encontré la paz. Encuentra en Hebreo 1, vamos a leer del 1 al 4. Cuando lo tengan, me dan un momento. Gloria a Dios. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, no fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. Aleluya. Señor, te damos gracias, Señor, por este momento, mi Dios. Te pedimos, mi Dios, que tú guardes, Señor,
esta palabra, Señor, que ha sido leída. Guárdala, Señor, en nuestro corazón y permite, mi Dios, que el Espíritu Santo, Señor, permanezca, Señor, en nosotros hasta que tú vengas, mi Dios. Gracias, Señor, por este momento, Señor, que tú nos has dado de compartir juntamente, mi Dios, nuestros hermanos aquí presentes. Bendícelo, Señor, y que tu palabra, Señor, sea bendecida en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Vamos al próximo corito y le pedimos a los mujeres que pasen a recoger. Solamente en Cristo. Aleluya. Solamente en Cristo, solamente en Él, la salvación se encuentra en Él. No hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Cristo, solamente en Él, solamente en Cristo, solamente en Él, la salvación se encuentra en Él. No hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Cristo, solamente en Él, solamente en Cristo, solamente en Él, la salvación se encuentra en Él. No hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Cristo, solamente en Él. Solamente en Cristo, solamente en Él, la salvación se encuentra en Él. No hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Cristo, solamente en Él. Solamente en Cristo, solamente en Él, la salvación se encuentra en Él. No hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Cristo, solamente en Él, solamente en Cristo, solamente en Cristo, solamente en Él. Aleluya. Hasta aquí mi parte, nuestro hermano pastor. Alabado sea Dios. Qué bueno es cuando adoramos al Señor, cuando lo honramos. Yo sé que Dios nos observa y a través del Espíritu Santo está para recibir lo que le dedicamos. Pero en esta hora vamos al estudio de la palabra. Estos estudios nos ayudan a poder en el día presente ser sabios, ser prudentes, el cómo poder nosotros confrontar y hacer las cosas que nos salgan bien. Porque hay decisiones que hacer, problemas que confrontar, pero si no buscamos la guianza y la dirección de Dios, se nos complican. Pero José está listo. Ven, José, siempre hemos creído que tú te has preparado, has buscado, has tratado y sobre todo Dios te ha usado. Amén. Amén. Gracias, pastor. Con Gracias. toda libertad. Amén. Hermano, que Dios los bendiga en esta noche. Voy a comenzar dejándoles saber. Lo dudo que yo vaya a terminar en esta noche con esta enseñanza. Porque tenía una presentación también, como hago de vez en cuando, con unas mapas que quería ubicarlo a ustedes de lo que estamos hablando en esta noche, lo que vamos a hablar en esta noche, pero no me va a dar tiempo. Pero el Señor sabe todas las cosas, porque lo que le voy a dar, yo creo que va a ser más que suficiente. Amén. Y el tema de esta noche es aprender a buscar la dirección de Dios. Sumamente importante, ¿verdad que sí? Para los que nos van siguiendo con las enseñanzas estas últimas semanas,
que estamos dando en referencia con el libro de Josué, voy a ir para atrás un capítulo. En el capítulo 8 se registra cómo los israelitas habían renovado su pacto con Dios después de derrotar a la ciudad Ai o Ahí. Ellos habían batallado contra esta ciudad en otra ocasión y por parte del pecado de un caballero llamado Acán que él había cometido, los israelitas fueron derrotados. Y uno se pone a pensar, ¿verdad? Pero si Dios es todopoderoso y si Dios está a mi favor porque soy su hijo, soy su hija, ¿cómo es que yo puedo ser derrotado? ¿Cómo es que yo puedo ser entonces vencido? Fácilmente. Yo no sé de usted, pero cada vez que yo he hecho una mala decisión por no consultar a Dios, porque soy honesto, no soy perfecto, no sé si a usted le ha pasado como a mí, pero inmediatamente, instantáneamente yo mismo me siento derrotado por no buscar la dirección de Dios y apoyarme a mi propia sabiduría, aún creyendo que estaba cometiendo la decisión correcta. Por eso le tenemos que dar gracias a Dios, ¿verdad? Que Él nos da misericordias nuevas cada día. Enseguida que Israel se dio de cuenta del pecado que había dentro del pueblo, buscaron el rostro de Dios. Dios los restaura, le da la victoria contra el enemigo que los había derrotado anteriormente y ellos renuevan su pacto con Dios. Josué construye un altar, el pueblo se pone de pies en atención, bien atento. Josué en ese momento lee las palabras de la ley, pero no son simplemente los 10 mandamientos que nosotros conocemos. En esto que Josué estaba leyendo estaban las bendiciones y las maldiciones conforme a todo lo que Dios le había dicho a su siervo Moisés. En el libro de Deuteronomio, capítulo 11, verso 7 en adelante, Moisés les había dicho a los israelitas: vuestros ojos han visto todas las grandes obras que Jehová ha hecho. Ustedes pueden ver todas las obras grandes que Dios ha hecho con ustedes, con cada uno de nosotros. Y Moisés le dice a Israel: guardad pues todos los mandamientos que yo os prescribo hoy. ¿Por qué? Y después le dice ¿por qué? Para que sean fortalecidos. El guardar la palabra de Dios fortalece a uno. Le dice para que sean fortalecidos, para que entres y posees la tierra a la cual va a pasar a tomar. Y si sigue leyendo ese mismo capítulo 11 de Deuteronomio, el verso 26 dice así: he aquí yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. Entonces, esto es lo que Josué le está leyendo al pueblo ahora, sin dejar ni una palabra. Delante de los hombres de Israel, delante de las mujeres de Israel, delante de los niños de Israel. O sea, todo el mundo tiene que poner atención a estas palabras. Y dice delante de los extranjeros que moraban con el pueblo de Israel. ¿Qué extranjeros? Si habían acabado de conquistar solamente a 2 ciudades, ¿verdad? Los extranjeros que salieron con ellos de Egipto. Habían familias egipcias que se habían juntado con el pueblo porque habían visto que la grandeza del Dios de los judíos, del pueblo de Dios, y se habían juntado con ellos. También en la primera ciudad que conquistaron, Jericó, Rahab y su familia se habían juntado con el pueblo de Dios también. Entonces, esto pasó en el capítulo 8. Y como siempre, hacen un pacto, renuevan el pacto con Dios, como hacen muchos, ¿verdad que sí? Señor, yo no lo vuelvo a hacer, perdóname, yo te prometo que no lo voy a hacer otra vez, ¿verdad? Y renuevan el pacto con Dios. En el capítulo con el cual estamos empezando esta enseñanza esta noche es el capítulo 9. Y vamos a ver cómo de rápido la gente se olvidan de Dios después que Dios los saca de los problemas. Porque el capítulo 9 nos deja saber que muy pronto los israelitas desviaron su enfoque de Dios. Y por causa de eso fueron engañados. Eso es lo que pasa cuando le quitamos los ojos a Cristo. Abrimos la puerta
para todo aquel que se presta por el enemigo para hacernos daño. Por eso es que siempre nos debemos de mantener alertos. En muchas partes de la palabra de Dios nos dice que nos mantengamos alertos y ¿qué? Sobrio, ¿verdad que sí? Alert and sober. El enemigo no duerme. Él se pasa esperando que tú bajes la guardia para atacarte. Y usa casi siempre estrategias diferentes para engañarte, para alejarte de la verdad. Y si te aleja de la verdad, te va a alejar de Jesús, porque Jesús es la verdad. Por eso Jesús dijo que Él no nos iba a dejar solo, que nos mandaría otro consolador, otro ayudador, ¿verdad que sí? Otro consejero, hablando del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que nos guíe, para que nos aconseje, para que nos dirija, pero hay que consultarlo. Tienes que mantenerte consciente que el Espíritu Santo vive en ti y contigo. Él no está contigo solamente para hacer una sombra tuya. Mira, yo consulto al Espíritu Santo en casi todo lo que tiene que ver conmigo, en casi todo lo que tiene que ver con mi vida. No lo hago todo el tiempo, como le dije, no soy perfecto. Pero casi, te puedo decir casi el 95% de mi vida, de mi día diaria, de mi día, yo estoy consultando con el Espíritu Santo. Y Dios lo sabe, Dios conoce mi corazón. Aún antes de salir de mi casa. Aún para llegar a la casa de Dios, a la iglesia, aún antes de salir de la iglesia, aún antes de llegar al trabajo, mientras estoy en el trabajo, aún para ir para Walmart, aún para conseguir un parking. De verdad, yo consulto con el Espíritu Santo, porque a veces uno se parquea al lado de una persona, que esa persona está pasando un mal rato, y ahí comienza una discusión. Porque a mí me ha pasado. Y alguien podrá decir, pero eso es un poquito extremo, mi hermano. Déjame darte un testimonio bien rápido. Hace como 16 años atrás, cuando yo estaba estudiando en el instituto, yo tenía una maestra, no voy a decir nombre, no me gusta siempre decir nombre. Una maestra, aunque era de otra congregación, pero era mi maestra. Y ella me estaba dando una de las clases en el instituto. Y cuando terminó la clase, ella me pidió que orase por la clase para despedirnos. ¿Verdad? Pues está bien. Cuando yo oro, yo siempre le pido al Espíritu Santo un sinnúmero de cosas. Yo era en aquel momento un bebé en la fe. No digo un bebé creyente, aprendiendo, porque yo sigo aprendiendo todos los días. Pero era un bebé en la fe. Ella me dice que ore. Yo oré. Yo siempre le pido al Espíritu Santo un sinnúmero de cosas. Cuídanos, protégenos, guárdanos, cuídanos de un accidente. Saca todo obstáculo, saca todo lo que vaya a intervenir de que yo no llegue a mi casa. ¿Verdad? Todo. Yo le pido un montón de cosas. Una de las cosas que yo le pido al Espíritu Santo siempre, cuando voy a manejar, es que me cuide de un ticket, de una infracción. Porque yo me conozco y sé que a veces manejo más rápido de lo que es el límite. ¿Ok? Y cuando terminé de orar, ¿tú sabes qué pasó? La maestra se estaba riendo de mí. Al ella reírse de mí, el resto de los alumnos se estaban riendo de mí. Por supuesto, yo me sentí mal, no dije nada. Mi convicción era y sigue siendo que el Espíritu Santo me escucha, que Él me ayuda en todo lo que yo consulte con Él. La semana después, llega el mismo día otra vez, pero las semanas después, para ella darnos clase otra vez. Habían pasado 20 minutos y ella no había llegado. Llegó tarde, llegó frustrada, se le veía en la cara. Le pregunté que si estaba todo bien, que qué le había pasado, ¿sabes? Preocupado, porque es una hermana en Cristo, ¿verdad? Casi una hermana en fe. Y me dijo que le habían acabado de dar un ticket, una infracción por manejar muy rápido de $250. ¿Qué usted cree que yo le dije? Hubiera consultado con el Espíritu Santo. Posiblemente te hubiera librado de ese ticket, de esa infracción de $250. ¿Entienden lo que digo? No es que el Espíritu Santo es tu siervo. No es que el Espíritu Santo es tu esclavo. Él es tu Dios, que te protege todo el tiempo. Pero si no consultas con Él,
créeme que posiblemente aquel próximo negocio te pueda salir mal. Aquel próximo día en el trabajo te puede salir mal. Aquella próxima decisión te puede salir mal. Como dijo el pastor, puede complicar las cosas. Pueden ser un sinnúmero de cosas. Porque Dios quiere que tú le consultes en todo. No hay nada en tu vida que para Dios sea insignificante. Porque tú eres su hijo, tú eres su hija. Él no quiere verte fracasar. Él no quiere verte derrotado. Él no quiere verte vencido. Él no quiere que nadie te engañe. Él lo que quiere es que cada uno de nosotros, no importa la situación, no importa la crisis, no importa la enfermedad, no importa la situación, por más fea, por más que parezca un caos, Dios lo que quiere es que cantemos victoria. Porque Él es el que nos lleva día en día de fe en fe y de gloria en gloria. Él nos guía, nos dirige, nos aconseja a través del poder de su Espíritu Santo. Pero hay que consultarlo. Por eso es que está en nosotros y con nosotros. Y cada vez que yo me paro aquí al frente, yo siempre lo digo, porque es mi deber recordárselo a los hermanos. Porque cuando estamos en la casa de Dios, estamos conscientes del Espíritu Santo, pero cuando salimos de aquí, ¿cuántos se mantienen conscientes del Espíritu Santo? Que está en ti, que está contigo. Bueno, estudiando bien este capítulo 9 de Josué, podemos entender por qué los gabaonitas mintieron y engañaron a Josué y a los ancianos del pueblo, ¿verdad? De Israel. Y la enseñanza dice que hay muchas razones por las cuales las personas a veces eligen mentir, engañar, ser deshonestos, que puede ser por ambición, por codicia, puede ser por venganza, puede ser por miedo, puede ser por autopreservación. Pero no importa la razón por la cual alguien pueda tener, sigue siendo pecado. Porque una mentira es una mentira, un engaño es un engaño, no importa cómo uno lo quiera pintar, no importa cómo uno lo quiera justificar, pecado es pecado, ¿verdad que sí? Así que vemos por qué estas personas, los gabaonitas, estaban dispuestos a decir cualquier cosa, porque habían escuchado, escucha esto, habían escuchado del Dios de Israel y cómo ese Dios llevaba a Israel en victoria. Esto es una enseñanza para nosotros, es un aviso para nosotros. Que aquel que está allá afuera en el mundo, que cuando te mire a ti, pueda ver al Dios que tú le sirves y que Él te lleva en victoria. Así que vemos, ¿verdad? ¿Por qué es importante mantenernos alertos? Que simplemente porque las cosas te van bien, solo porque estás en una etapa de tu vida donde parece que todo se ha alineado, que no hay forma en que nada malo pueda ocurrir en tu vida, en esos momentos de nuestras vidas así, es cuando nos dormimos, como decimos en las azucenas, ¿verdad? Y el enemigo ataca, usando gente, usando personas, posiblemente personas que tú conozcas o no, pero es para engañarte y causar tu derrota por no estar alerto, por no estar sobrio como Dios nos manda a estar. Hasta ahora, los israelitas habían batallado ejércitos, pero iba a haber un cambio en su vida, iba a haber un cambio en el pueblo, y era que ahora no iban a batallar simplemente ejércitos, ahora iban a comenzar a batallar reinos, reyes, aunque iban a enfrentar tribus diferentes, reinos diferentes, todos eran cananeos, porque la tierra a donde estaban todos estos reinos era Canaán, la tierra prometida. Básicamente, todo desde el río Jordán hasta el mar Mediterráneo y desde el sur del Líbano hasta la región del Mar Muerto. Todos estos reinos habían hecho un acuerdo de asociarse para pelear contra Israel. Estaban los geteos, los amoreos, los cananeos, los fereceos, los jebeos, los jebuseos y todo lo feo. Porque tenían temor del Dios de Israel.
que les había dado la victoria a Israel en Jericó y en la ciudad de Ai. Y estos reinos estaban preocupados, estos reyes estaban preocupados. Y quiero que noten que cuando el enemigo ya no te puede atacar de la misma forma como lo hacía antes, él va a tratar de reunir a los que pueda y se presten para atacarte. Aquellos que siempre hablan de ti, aquellos que le gustan murmurar detrás de tu espalda, aquellos que se creen que son mejor que tú, aquellos que tienen celo de tus éxitos, de tus logros, aquellos que envidian lo que Dios te ha dado y te está dando y te va a dar, aquellos que envidian lo que Dios está haciendo en ti, por ti y a través de ti, aquellos que como no han podido superar, salir de las cosas que lo tienen atado. ¿Cómo te atreves tú, hermano, a aceptar al Señor y obedecerlo? ¿Cómo te atreves tú a dejar que Dios cambie tu vida y convertirte en una persona íntegra y con cordura? ¿Cómo te atreves? Todas estas personas que antes estaban en tu vida y manipulaban tu vida, tu existencia completa, estos son las personas que Satanás va a usar para tratar de derrotarte, para tratar de tumbarte. Y la cosa es que podía ser múltiples de personas o 2 o 3 personas en tu pasado que ni se llevaban uno con el otro porque peleaban por ser el más importante en tu vida. Pero como ya tú no eres parte de ese mundo, sino que eres parte del reino de Dios, para hacerte ver mal, para hacerte caer, para tratar de derrotarte, para hacerte fracasar, para eso los enemigos se reúnen. Se reúnen, lo hicieron con Jesús. Los fariseos no se llevaban con los saduceos, pero se reunieron, ¿verdad que sí? Para arrestar a Jesús y poner falsas acusaciones contra él. Esas personas son los que Satanás va a usar para tratar de derrotarte. Y la cosa es que ellos antes peleaban unos con el otro, pero para tratar de tumbarte se reúnen uno con el otro, porque un enemigo no se une con otro enemigo al menos que tenga un enemigo en común, ¿verdad que sí? Otra cosa es que como ellos tenían conocimiento que la primera vez, hablando de los 5 reyes de los reinos en Canaán, ellos tenían conocimiento que la primera vez que Israel enfrentó a la ciudad o al ejército de Ai o de Ai, sabían que esa ciudad le metió una pela, porque había uno del pueblo, como le dije, de Israel, que había pecado, llamado Acán. Entonces pensaron que si Israel pudo ser derrotado una vez, ¿por qué no es posible que puedan ser derrotados una segunda vez? Entonces se juntaron, pensaron, planificaron y dijeron si es posible. Pero los gabaonitas dijeron, nosotros somos un poquito más inteligentes. No vamos a ser como esos reyes. Ellos también habían escuchado cómo Dios había mantenido a Israel en victoria. Es más, parecen casi como si habían recibido noticia de Rahab. Porque Rahab le había dicho a los espías en Jericó, cuando primero Israel mandó a los 2 espías, ¿verdad? Rahab le había dicho a los espías, sé que Jehová les ha dado esta tierra porque temor de ustedes ha caído sobre nosotros. Y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de ustedes. Así que los gabaonitas también se juntaron entre ellos, pensaron, planificaron, pero al contrario de los reyes de Canaán, dijeron nosotros vamos a ser más estratégicos. Porque eran inteligentes. Porque no vinieron con fuerzas. Vinieron humildes. Vinieron bien humildes. ¿Para qué? Para engañar. Llegaron con engaño. Así mismo va a venir el anticristo. Bien humilde, pero va a venir con engaño. Los gabaonitas vinieron pretendiendo
mostrando falsas evidencias como parte de su decepción. Y mintieron porque dijeron que vinieron de una tierra lejana. Su decepción entera estaba basada en esa mentira, de que habían venido de una tierra lejana. Ellos sabían que para que le pudieran creer la mentira, tenían que traer cuantas evidencias falsas pudieran. Así es el enemigo. Él trae contra ti todo lo que pueda y muchas veces son evidencias falsas para decepcionar. No tanto a ti, a aquellos que dicen que te conocen. Pero si te conocieran, nunca hubieran sido decepcionados con falsedad, ¿verdad que sí? Los gabaonitas dijeron, hemos venido de tierra lejana por causa del nombre de Jehová tu Dios. Porque, escucha, casi lo mismo que había dicho Rahab en Jericó. Mira lo que los gabaonitas dicen, porque hemos oído de su fama y todo lo que hizo en Egipto, hablando del Dios de Israel. Hemos oído de su fama y todo lo que ha hecho en Egipto, lo que le hizo al rey de los amorreos, al rey de Hezbón y a Og, rey de Basán. Así que los gabaonitas pensaron, antes de nosotros ser destruidos, mejor usamos la estrategia y los engañamos, y aunque terminemos siendo esclavos de ellos, pero preservamos nuestras vidas. Entonces, idearon un plan, porque así es que el enemigo actúa, así es que el enemigo opera. Él no hace las cosas a la ligera. Entonces, ¿por qué nosotros vamos a tomar decisiones a la ligera sin consultar a Dios? Si el enemigo mismo ni lo hace. El enemigo no hace las cosas a la ligera. Él no hace las cosas sin un plan. El enemigo planea cómo hacerte pecar, cómo hacerte caer, cómo derrotarte. Entonces, los gabaonitas enviaron a unos embajadores falsos. Dice que tomaron sacos viejos sobre sus asnos, cueros viejos de vino, rotos y remendados, zapatos o sandalias viejas y recocidas en sus pies, se vistieron de ropa vieja y trajeron pan seco y mojoso. Suerte tienen que yo no estaba allí, porque yo le quito la parte verde y me lo como. Yo no me muero en el desierto. Yo sí que no. Pero le presentan las evidencias a Josué y a los ancianos de Israel. Le dicen que vinieron de tierra lejana y quisiera un acuerdo con ellos, quisiera alianza, un acuerdo con ellos. Dice, we want to be partners. Y los de Israel les respondieron a los jebeos. ¿Ya? Los que vinieron fueron los gabaonitas. Le presentan estas evidencias. Israel le responde a los jebeos. Pero no eran los gabaonitas. Eso está en el capítulo 9, verso 7. Estamos hablando de los gabaonitas, ¿verdad? ¿Por qué le van a responder a los jebeos? Los jebeos habían en el pasado conquistado a Gabaón. Y aunque era la ciudad de Gabaón todavía, los que estaban encargados de esa ciudad eran jebeos. Y yo creo que esa era otra razón por la cual los gabaonitas querían hacer un acuerdo, una alianza con Israel. Porque ellos eran esclavos de los jebeos, pero sin ningún beneficio. Entonces, si hacen un acuerdo, una alianza con Israel, ellos saben que el Dios de Israel los va a defender. Entonces, a primera vista, Josué y los ancianos los miran y dice, estos parecen jebeos. Por eso, si tú sigues leyendo el capítulo 9, dice, quizás habitan ustedes en medio de nosotros. ¿Cómo pues podemos hacer alianza con vosotros? Porque el pueblo de Dios no podía hacer alianza con ninguna clase o ningún clase de acuerdo o pacto con ninguna tribu o con ningún reino de Canaán. Dios se lo había dicho a Moisés, que no se juntaran con nadie de Canaán, pero que destruyera a todos los habitantes de Canaán cuando tomaran la tierra. Era un mandato de Dios. ¿Por qué? Porque los habitantes de Canaán tenían unas prácticas religiosas que eran abominación para Dios. Eran tan abominables las prácticas religiosas de los cananeos que si tú buscas hoy, casi no hay nada escrito
de esas prácticas religiosas que ellos hacían. ¿Tú sabes por qué? Para no contaminar o corromper la mente del leedor. Por eso fue que Dios le dijo a Moisés, cuando lleguen a la tierra prometida, destrúyelo a todos. Quemen sus ídolos, quemen los altares, hazlo polvo hasta que no quede ningún recuerdo de sus prácticas religiosas en Canaán. Y así el pueblo de Dios no fuera contaminado y atraído a esas prácticas religiosas de los cananeos. Entonces, era importante seguir ese mandato de Dios de no hacer pacto con ninguno de ellos, porque Dios sabía que si quedaba algún remanente de sus prácticas religiosas, al fin y al cabo iba a destruir al pueblo de Israel. Y como quiera, al fin y al cabo pasó, porque no obedecieron el mandato de Dios totalmente, en su totalidad. Y si leen el libro de Jueces, encontrarán que el pueblo de Dios comenzó a hacer prácticas religiosas, adorando a dioses ajenos, rindiéndole culto a ídolos. Se contaminaron y por eso fue que Dios les permitió que fueran cautivos en Babilonia, por falta de obedecerlo, por desobedecerlo. A veces nosotros, por no consultar con Dios y tomar nuestras propias decisiones, a veces caemos cautivos en ciertas relaciones. A veces caemos cautivos en ciertos negocios. A veces caemos cautivos en ciertos trabajos. A veces caemos cautivos a ciertas amistades. A veces caemos cautivos en ciertas situaciones por no consultar con Dios y terminamos desobedeciendo a Dios, y después es que queremos consultar con Dios para preguntarle por qué nos encontramos en ese problema. Los gabaonitas sabían ciertas cositas de los israelitas. Sabían que no podían contra el pueblo de Dios. Sabían que Dios los llevaba en victoria. Sabían de la fama del Dios de Israel. Sabían que Dios le había dicho que destruyeran a todos en Canaán. El enemigo te conoce a ti más que tú mismo te conoces. Por eso es que siempre buscamos, él busca formas diferentes como destruirte. Así que podemos ver que los gabaonitas tenían conocimiento de quién era el pueblo de Dios y trajeron con ellos evidencias falsas para aparentar lo que no eran. Cuidado con el que se te para al lado. Entonces Josué y los ancianos hacen otra inspección, otra evaluación de las evidencias, y no consultaron con Dios, dice el verso 14 del capítulo 9 de Josué, y quedaron convencidos. Ese es el problema. Quedaron convencidos. Sin consultar con Dios, ya estaban convencidos, hicieron alianza, un acuerdo con los gabaonitas. Le hicieron hasta una fiesta, celebraron con ellos y le hicieron un juramento. Y cuando el pueblo de Dios, el pueblo de Israel juraba por Dios. Le habían jurado que no los iban a destruir y que podían vivir en medio del pueblo de Dios en paz, dice la palabra. Todo esto pasó por no buscar el consejo de Dios. El pueblo de Israel tenía un sumo sacerdote. El pueblo de Israel tenía desde el primer sumo sacerdote Aarón en adelante, el sumo sacerdote tenía un pectoral que decía Urim y Tumim. Ese pectoral era para juicio. Se encuentra en Éxodos 28:30, en Números 27:21 y en partes más diferentes del Viejo Testamento. Pero cada vez que el líder del pueblo quería consultar con Dios por alguna pregunta de cualquier cosa, él tiene que ir a donde el sumo sacerdote. El sumo sacerdote se santificaba, se separaba, se consagraba, ¿verdad? Y le hacía la pregunta a Dios, sea cual sea la pregunta. Entonces Dios proclamaba juicio. O sea, Dios le daba su decisión a la pregunta que el sumo sacerdote había hecho. Dios los dirigía de acuerdo a como Dios veía si
la pregunta era algo que los iba a beneficiar o a perjudicar. Josué en ningún momento mandó buscar al sumo sacerdote. Significa que no consultó con Dios. Simplemente a la ligera tomaron la decisión por lo que vio, por lo que era obvio con el ojo natural. Y por eso es que debemos de pedirle al Señor, ¿verdad?, todos los días que nos abra nuestros ojos espirituales. Nuestros ojos naturales siempre están abiertos cuando no estamos durmiendo. Pero nuestros ojos espirituales, ¿cuánto los mantienen abiertos? Entonces, Josué pensó, ¿para qué molestar a Dios? Si yo puedo ver que ese pan es viejo, está duro, mojoso. Si yo puedo ver que sus sandalias están viejas, gastadas, recocidas. Yo puedo ver que han venido de tierra lejana si tienen como 3 pulgadas de polvo encima. Y los gabaonitas, lo único que habían viajado eran 3 días. Ellos estaban a 3 días de distancia del pueblo de Dios que estaba en Gilgal. Por eso que quería darle la presentación para enseñarles, pero no, si lo hago no me va a dar tiempo. Pero hay cosas, ¿verdad?, en nuestras vidas que son tan obvias. Hay cosas en nuestras vidas que parecen tan claras que uno piensa, ¿para qué voy a consultar a Dios? Si yo puedo usar mi sentido común. Para eso Dios me dio sentido común. Y como yo tengo sentido común, pues yo no necesito orar para todo. ¿Para qué? I can make my own decision. Y bien equivocados estamos mucho. Y muchas veces cargamos con dolores innecesarios por no consultar con Dios. La palabra nos dice que confiemos en Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas. Proverbios capítulo 3, verso 5 dice que no te apoyes a tu propia prudencia, que no te recueste a lo que tú sabes pensando que tú sabes más que nadie. Que lo reconozca en todo lo que tenga que ver con tu vida. Eso es lo que quiere decir, que lo reconozca en todos tus caminos. Porque Él va a enderezar tus veredas. Quiere decir, Él va a enderezar all those crooked paths. Él lo va a enderezar. Él va a enderezar tus caminos. O sea, si confías en Dios en todo momento y lo consulta en todo lo que tenga que ver con tu vida, Él ordena tus pasos. Por eso es el que te lleva de fe en fe y de gloria en gloria. Y si tú me preguntas, hermano, pero ¿cómo es que se hace eso? Yo te voy a decir lo que siempre digo, a través de su palabra. Porque su palabra es una lámpara antes de tus pies y lumbrera en tu camino. ¿No es así? Pero casi siempre hacemos el mismo error que el pueblo de Israel. Casi siempre observamos la situación, vemos las evidencias como algo que es obvio, se ve claro delante de nosotros y pensamos, ¿para qué voy a hablar con Dios si esto es simple? Yo puedo leer, yo puedo ver, yo tengo sentido común, mi sentido común me dice qué debo de hacer y qué no debo de hacer. ¿Para qué voy a orar? Si es obvio lo que tengo que hacer. Y tomamos decisiones sin consultar y buscar el consejo de Dios. Y le abrimos la puerta a dolores de corazón, a tragedias, a tristezas y sufrimientos en nuestras vidas por no buscar la guianza de Dios cada vez que vamos a tomar una decisión. Y yo no entiendo por qué. Si yo tropiezo, si yo voy por un camino y tropiezo con una roca y me caigo, la próxima vez que yo vaya por ese camino, yo voy a tener en mente que hay una piedra que me hizo caer, que tropecé con ella, para yo no pasar por ella o por irme por otro camino. Pero hay gente que siguen y siguen y siguen tropezando con la misma piedra. Y uno piensa y dice, pero ¿cómo es que no aprendió si ya se ha caído sobre esa roca, en ese camino, se agolpeó y todavía sigue cayéndose con la misma piedra? Muchos de nosotros a veces somos así, si somos honestos. Tomamos decisiones de acuerdo a lo que vemos, a lo obvio, a lo claro. Y si se lo mencionamos a un hermano o una hermana, this is the funny part, right? Si se lo mencionamos a un hermano o una hermana, y ese hermano o la hermana o el pastor o la pastora te dicen, pero hermano, tú no oraste primero.
Como que no está malo, ¿verdad que sí? Como que despedimos a ese hermano o a esa hermana por preguntarnos, porque al hermano o la hermana decirte, pero hermano, tú no hablaste con Dios, lo que te está diciendo es, no consultaste con Dios primero. Porque te sientes, ¿qué? Culpable de que sabiendo, por eso que despides al hermano o la hermana, por eso que ya no le quiere hablar, porque te sientes culpable de que sabiendo de lo que debía de hacer, de consultar con Dios, no lo hiciste. Porque pensaste que para esto Dios no te necesita. Y aquel hermano o aquella hermana lo que hizo fue recordarte de tu decisión egoísta. Entonces fracasamos por no buscar la guianza de Dios en lo pequeño, en lo grande, en lo obvio, en lo claro, en todo, por todo y para todo. Esa es la importancia de tener una relación íntima con Dios. Y a muchos se le olvidan que andamos por fe, no por vista. No te dejes ir por lo que ves, mis hermanos. Proverbios dice que reconozca a Dios en todos tus caminos. Y a veces rechazamos esa idea. Y decimos, no, si en esto yo puedo tomar la decisión, Señor, sin ti. Porque piensas, en esto yo sé que no me voy a equivocar. ¿Para qué consultar con Dios? Si yo sé lo que sé. Y así es que nos encontramos en desastres, vencidos y derrotados. No sean engañados. Esta enseñanza lo que nos está diciendo es que diariamente nos vamos a enfrentar con mentirosos, que diariamente nos vamos a enfrentar con engañadores y que debemos de aprender de los ejemplos que Dios nos da en su palabra, porque Satanás se presenta como un ángel de luz, humildemente, like a nice guy, para tratar de engañarte, para que hagas alianza, un acuerdo, un partnership y decisiones que no son aprobadas por Dios. Para que te juntes con alguien o con personas o con grupos que no son aprobados por Dios. Y de esa forma Satanás va entonces a través de otros debilitarte como creyente. Espiritualmente debilitarte hasta que tú vayas bajando la guardia poco a poco, poco a poco, poco a poco. Porque Satanás va a presentarte el pecado como algo que te atrae. Because it looks so good. Como algo atractivo. Satanás te va a presentar la vida del pecado como que es algo que donde tú te puedes divertir. You can have a little fun. It's okay. Nobody gonna say nothing. Right? Porque it makes you feel good. Te lo va a presentar como que es algo emocionante. Y muchos, como están ya espiritualmente debilitados, dice, ¿cómo yo hacer esto es malo si lo que estoy haciendo es divirtiéndome? I'm not doing nobody no harm. Yo no estoy golpeando a nadie. I'm not doing no harm to nobody. I'm just having a little fun. Si yo me siento bien cuando lo hago, si me siento bien, ¿cómo puede ser malo? Entonces comienzas a cuestionar la palabra de Dios, porque comienzas a decir entre ti mismo, yo creo que la Biblia en verdad no quiere decir esto. Yo creo que la Biblia en verdad no quiere decir que esto es malo. Es más, eso era para otros tiempos. We gotta upgrade. Estamos en un tiempo, un año diferente. Eso era para otras personas, no para nosotros. Si todo el mundo lo está haciendo, pero tú no le perteneces al mundo, mi hermano. Tú le perteneces a aquel que pagó el precio por tus pecados y los pagó a precio de sufrimiento y de sangre. Tan alto fue el precio que Jesucristo pagó por nosotros, por la humanidad, que se sintió abandonado por su Padre Celestial. Y ese sacrificio de Cristo, muchos hoy lo pisotean. Lo ponen por el piso como si fuera algunos 3 centavos que Él pagó por la humanidad. Así es que Satanás engaña a las personas y a veces aún los creyentes. Para que al fin, tú no, pero para que al fin la persona elija todas las cosas que violan la palabra de Dios. Hasta que te lleva a la persona a hacer alianzas con personas que lo que pueden hacer es alejarte de Dios. Porque mientras la persona esté en pacto, en acuerdo, en alianza con aquel o con aquella o con aquel grupo o con una cosa que está en contra de la verdad de Dios, esa persona siempre va a sentir esa presión encima de violar la palabra de Dios,
de no vivir la palabra de Dios en su totalidad. ¿Por qué? Para agradar a la otra persona. Y mientras la persona siga pensando que esa parte de la palabra de Dios no le aplica a él o a ella, esa presión va a seguir encima y encima y encima hasta que esa persona se sienta como un peso que ya no puede cargar y al fin se rinde a la transgresión. Se rinde a la violación de la palabra de Dios y ahí es que Satanás dice, ajá, lo cogí, lo vencí, mira que debe estar, y abusa de esa persona y ya esa persona no viene siendo un vencedor sino un vencido. ¿Cuántas personas hoy viven miserablemente por irse contra la palabra de Dios? Porque se creen que son la excepción de Dios, se creen que son el nene lindo de Dios, que son la nena linda de Dios. Si el único hermoso, el único lindo es Jesús, la palabra dice que Él es el lirio de los lirios y la rosa de Sharon. Amén. Cuando la palabra dice que Dios no hace excepción de personas, no es solamente hablando de salvación. Pero aquellos que se creen que Dios aceptaría que yo viole su palabra, porque no estoy haciéndole daño a nadie, así que yo puedo salir con la mía. Esas personas también tienen que tener en cuenta que Dios no hace excepción de personas. Y sí, Él te puede perdonar, seguro que sí. Si tú te arrepientes de corazón, Él te perdona. Primera de Juan capítulo 1 verso 9 dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero tendrá que pagar la consecuencia como quiera. Porque ese Dios que tú le sirves es un Dios de amor, pero también es un Dios justo. Estas cosas se pueden evitar, mi hermano, si no nos apoyamos a nuestra propia sabiduría. Si nos fijamos en Dios en todos nuestros caminos, si reconocemos a Dios en toda parte de nuestras vidas, esas cosas se pueden evitar y así Dios nos puede dirigir, nos puede guiar a través del poder de su Espíritu Santo para que tomemos las decisiones correctas diariamente que debemos de tomar. Y como dijo el pastor, no complicar más las cosas. Bueno, ¿cuál fue el error de Josué y de Israel, de los ancianos de Israel? Porque no fue Josué solamente, fueron los líderes también. No fue el pueblo entero. Los que decidieron aquí esta decisión fue Josué y los líderes del pueblo. El error fue que no buscaron el consejo de Dios. ¿Tú te imaginas que Él, que es eterno, que Dios, el que es soberano, te dice a ti, tú puedes, o le dice a alguien, tú puedes obtener mi guianza, tú puedes obtener mi consejo si me lo pides, y que la persona diga, Señor, no te preocupes, yo mismo puedo decidir en esto? Josué e Israel fueron engañados y ahora tienen que vivir con las consecuencias por desobedecer a Dios. Acuérdense que la orden que Dios dio fue que destruyeran a todos los habitantes de Canaán. Y 3 días después, Israel se dio de cuenta que habían hecho un pacto con los habitantes de Canaán. Porque cuando fueron a ver de dónde habían venido los gabaonitas, se dieron de cuenta que los gabaonitas eran parte de una confederación. Yo le voy a decir que eso ya mismo. Parte de una confederación. Los gabaonitas consistían, ya tenían una alianza diferente, no con los jebeos, pero con 3 ciudades más. Eran una confederación. Es como lo que nosotros llamamos the United Nations, los Estados Unidos, ¿verdad? The United Nations, una confederación. Estaba Gabaón, estaba la ciudad de Cafira, estaba la ciudad de Beerot, estaba la ciudad de Kiriat Jearim. Quiere decir que cuando Josué y los ancianos de Israel hicieron el pacto con los gabaonitas, hicieron un pacto con las 4 ciudades. Y todas estas ciudades, los habitantes eran descendientes de los amoreos.
Estas 4 ciudades eran una confederación. They had their own United Nations. Eran su propia Estados Unidos. ¿Ok? Eran una confederación. Quiere decir que, aunque eran ciudades de gobierno autónomo, cada ciudad tenía su propio gobierno. Cuando una de estas ciudades que eran parte de la confederación se beneficiaba de algo, las otras también tenían el derecho de beneficiarse de lo mismo. Entonces, Josué y los ancianos de Israel habían hecho un pacto con todas estas ciudades sin saberlo. Y por derecho, estas ciudades ahora estaban bajo la protección de Josué, de Israel y del ejército del pueblo de Dios. Aunque ellos no querían protegerlo, pero tenían que hacerlo. Porque en aquel tiempo un juramento era un juramento y se tenía que cumplir. Porque si rompían ese juramento, estaban quebrantando la ley de Dios. Nadie podía romper ese juramento. El primero que rompió ese juramento fue el primer rey de Israel, Saúl. Y pagaron un precio muy alto por eso. Entonces, como líder, podemos ver ya 2 errores que Josué cometió. Porque él tampoco era perfecto. Mira la importancia de mantenernos alertos, de mantenernos sobrios, para no caer en las mismas trampas que hemos caído en el pasado. La palabra dice que hay caminos que parecen derechos, pero al final son caminos ¿de qué? De muerte, ¿verdad? Proverbios 14:12. Bueno, Josué le dice a los gabaonitas, ya que no podemos romper el juramento, pues van a ser siervos de nosotros. Te vamos a dar lugar en nuestra comunidad, pero llevarán una vida de servidumbre, de esclavitud. Y sus tareas van a ser de cargar la leña y el agua para el servicio del tabernáculo. Escucha, eso como yo decirle al Neto, Neto, yo te voy a castigar. De ahora para abajo, todos los martes y los domingos tú vas a cantar. Eso dándole por donde le gusta, ¿verdad que sí? Eso es como darle dulce al nene. Eso no era un castigo, eso era un privilegio. Parece un castigo, pero no era castigo, porque era el mismo privilegio que tenían los levitas de servir en la obra de Dios. Y los gabaonitas dijeron, para morir, preferimos ser esclavos. ¿No ve que ellos habían reconocido el poder del Dios de Israel? Cuando tú obedeces a Dios y consulta a Dios con todo lo que tiene que ver con tu vida, cuando tú estés allá afuera, el enemigo de lejos puede ver el poder del Dios que tú le sirves en ti. Y mira lo que los gabaonitas le dicen. Si quieres que transportemos leña y que saquemos agua para la casa de tu Dios, eso es lo que vamos a hacer. Es más, haz con nosotros lo que te parece bueno y recto. Porque ellos saben que eso no era ningún castigo. Pero le dice, a lo menos estamos vivos. Eso está en el verso 25, 23 al 25 del capítulo 9 de Josué. Dice, haz con nosotros lo que tú quieras, bendito. Sí, cargar leña, cargar agua, buscar agua. Eso lo hacemos todos los días. Y así fue que los habitantes de estas 4 ciudades estuvieron libres de ser destruidos por el pueblo de Israel. Y quiero que noten que una de estas ciudades era Kiriat Jearim, que está en el verso 17 del capítulo 9 de Josué. Una de estas ciudades fue donde Dios permitió que el arca del pacto de Dios se quedara. Se convirtió en el hogar del arca del pacto de Dios, una de estas ciudades, hasta que David decidió de buscarla y llevarla para Jerusalén. Pero los gabaonitas ahora son ¿qué? Parte del pueblo de Dios, porque Dios se lo había prometido a Abraham. La promesa que Dios le había hecho a Abraham desde el principio era que ya Dios había incluido también no era solamente los judíos, a los gentiles también. Y ya Dios se lo había prometido a Abraham, que todas las naciones serían bendecidas a través de los descendientes de Abraham.
Y ahora Israel tenía que cumplir su alianza, su acuerdo con ellos, independientemente de cómo Gabaón haya logrado ese acuerdo. Pero por cumplir su juramento, Dios le da palabra a Josué y le dice: no tengas temor de ellos. Hablando de los 5 reyes, porque yo los he entregado en tus manos y ninguno de ellos van a prevalecer delante de ti, le dice Dios a Josué. Ahí fue donde Josué e Israel pudieron entender que Dios es siempre fiel. Aun cuando nosotros no somos fieles, Dios sigue siendo fiel. Por eso es que tenemos que mantenernos íntegros. When you have integrity, you have a lot. Hay que mantenerse uno íntegro en cada área de nuestras vidas, porque cuando tú tienes integridad, tú honras a Dios con esa integridad. Está bien, tú podrás decir: me engañaron, no voy a permitir que esa persona me engañe otra vez, pero tampoco deje que la conducta de nadie afecte tus decisiones en cómo tú le sirves y honras a Dios con tu vida. Nunca le des ese control a nadie. El único que debe de tener ese control es el Espíritu Santo, para que entonces Él cumpla el propósito de Dios en ti. Ahora, estos 5 reyes de los amorreos, cuando oyeron que los gabaonitas habían hecho una alianza, un acuerdo con Israel, decidieron atacar a Gabaón, porque se sintieron traicionados. Y subieron con todos sus ejércitos y comenzaron una batalla contra Gabaón. Los gabaonitas enviaron a decirle a Josué y a Israel que estaban en Gilgal: no te niegues ahora a ayudar a tus siervos. Mira cómo le dicen, ahora son sus siervos. Sube prontamente para defendernos y ayudarnos, porque todos los reyes se han unido contra nosotros. Y Josué subió a defenderlos con todo su ejército y todo hombre valiente. Y en el camino a Gabaón, ahí es donde Dios le habla a Josué y le dice: no tengas miedo, I got you. No tengas temor, sigue adelante. Entonces Josué y el ejército caminaron toda la noche, dice la palabra de Dios, hasta que llegaron a Gabaón. Y la palabra dice que Jehová llenó al enemigo de consternación. ¿Tú sabes qué es eso? Consternación. Que Dios los llenó de pena. Que Dios los llenó de un abatimiento profundo. Que Dios llenó al enemigo de una tristeza profunda, de un lamento, de tal forma que ellos estaban confundidos. El enemigo estaba confundido porque no sabía ni por qué se sentían así. Mira cómo hace Dios las cosas, que hace a tu enemigo llorar sin querer llorar. Dios hizo esto delante de Israel. Israel se aprovechó, de seguro. Y los enemigos fueron heridos con gran mortandad, dice la palabra. Israel los siguió desde Gabaón por Bet-Orón y siguieron hiriendo al enemigo hasta Aseca y Maqueda. Los enemigos se vieron obligados a retirarse. Yo no sé si usted ha hecho como yo. A mí me gusta usarme yo mismo de ejemplo para no usar a nadie, para que nadie diga: hermano, me lo hubiera dicho antes de usarme de ejemplo. Pues me uso yo mismo. Pero yo no sé si usted ha hecho como yo. Pero hubieron circunstancias en mi vida que yo le he pedido al Señor que saque a ciertas personas de mi vida. Yo lo he hecho muchas veces con gente diferente. Nunca le he pedido a Dios que le haga daño a nadie. Nunca. Esa no es mi intención. Jamás le pediré yo a Dios eso. Pero sí le he pedido que lo saquen de mi vida. Y Dios me ha escuchado. Porque yo sé que las intenciones de esas personas eran al fin y al cabo de hacerme daño a mí. De perjudicarme en alguna manera u otra. Y el Señor me ha escuchado y me ha contestado y ha sacado a esas personas de mi vida. Que han pasado años y yo jamás los he visto. Porque Dios pelea por sus hijos. Especialmente cuando son personas que te quieren hacer daño. Pero hay que saber pedir. Y mientras el enemigo iba por la bajada de Bet-Orón, Dios le envía al enemigo unas piedras grandes, dice la palabra. Hoy sabemos que eran unos granizos grandes, que cuando caían sobre las personas, sobre el enemigo, los mataba,
también le tenía una foto a ustedes de una experiencia que yo tuve con una tormenta de granizo en Florida hace 2 años atrás. Y yo tenía una foto de unas verjas en casa de los suegros míos, de esas verjas blancas grandes. Tenían rotos así de grandes, de la fuerza y la velocidad con la cual bajaba estos granizos. Que nosotros estábamos afuera cocinando y todo y tuvimos que correr para adentro. Traspasó la verja completa y ellos tenían una cuerda entera ya, con verja, toda la verja se dañó. Da la casualidad que ese mismo día mi mamá me había prestado su auto nuevo que había comprado, $18,000 en damage del auto. Tuve que probarle al seguro del auto de mi mamá que hubo una tormenta de granizo a la hora y a la fecha y a dónde estaba el carro, porque yo le saqué foto al carro, al auto, rápido. Y así se lo pude probar al seguro y el seguro se lo pagó. Si no fuera por eso, no se lo hubieran pagado. Pero imagínate, el granizo era como del tamaño de mis manos. Ya son 2 veces que yo he pasado por eso. Una vez fue en Waterbury, el año pasado, que cayó. Pero imagínate esos granizos cayendo sobre la cabeza de una persona desde allá del cielo, con esa velocidad, con esa fuerza. Mata a cualquiera. Mata a cualquiera. Y Jehová arrojó una tormenta de granizo, dice la palabra, que solo hirieron a los enemigos. Fíjate, no tocaron a ninguno del ejército de Israel. ¿Qué fue lo que Dios le dijo a Josué al principio, desde el capítulo 1? Según estuve con Moisés, yo voy a estar contigo. ¿No fue así? Todas las plagas de Egipto fueron para los egipcios, no tocaron a ninguno de los israelitas, ¿verdad que no? Dios se lo había dicho, según estuve con Moisés, yo voy a estar contigo. Él no dijo, yo voy a hacer lo mismo contigo que hice con Moisés. Dijo que yo voy a estar contigo. O sea, yo te voy a proteger, yo te voy a defender, yo te voy a ayudar. Y eso Dios nos quiere decir en esta noche. Según estuve con ellos, estoy con ustedes también. La tormenta de granizo, dice la palabra, que fueron más los que murieron por estas piedras de granizos que los hijos de Israel mataron a espada. En ese momento, Josué se pone a hablar con Jehová. Yo no sé la palabra no dice cuál fue la conversación, pero como dice el pastor, yo tengo el derecho de imaginarme, ¿verdad que sí? Entonces, yo me imagino que Josué le dijo, Señor, vaquéame, porque esto va a ser para tu honra y para tu gloria. Y yo creo que Dios lo vaqueó. Dios lo respaldó. Eso está en el capítulo 10, verso 12. Dice que Josué habló con Jehová. Pero parece que Jehová le dijo a Josué, pide que yo te voy a respaldar. Y dice que Dios suspende las leyes naturales que él mismo había establecido. Josué sabía que la noche se apresuraba y que en la oscuridad el enemigo tendrá oportunidad de escaparse. Y de momento delante de Israel Josué sale con unas palabras locas. Delante del ejército, mientras estaban peleando, dice, ¿verdad? Sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo, dice la palabra de Dios, y la luna se paró, hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. Y dice que el sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse por un día entero. Yo no voy a entrar en eso porque esa es una de las partes favoritas del pastor, yo se lo dejo a él. Pero dice que no hubo un día como aquel, ni antes ni después de él. Habiendo entendido, escucha, para que tú veas que Dios te escucha, habiendo atendido Jehová a la voz de un hombre, porque Jehová pelea por Israel. Eso está en el capítulo 10. Habiendo Jehová atendido a la voz de un hombre. ¿Dios te escucha o no te escucha? Esto es inusual, ¿verdad? Pero cada vez que vemos un evento milagroso en la palabra de Dios, muchas veces, incluyendo cristianos, lo hallan imposible. Especialmente esas personas que no creen en Dios.
Los milagros de Dios crean duda para algunos. ¿Por qué? Porque limitan a Dios. Estos son los mismos que tampoco reciben y siguen con los mismos problemas, sin encontrar solución por no creer y por dudar que Dios puede y hizo lo que la palabra dice que Dios hizo. Ahora, esta es la parte que los incrédulos no creen, que el sol se detuvo. Bueno, en aquel tiempo la ciencia no era avanzada y no tenían la tecnología que nosotros tenemos hoy, ¿verdad que no? Si Josué dijo sol detente, era porque en aquel entonces pensaban que el sol era el que se movía, el que daba vuelta alrededor de la tierra. Pero sabemos que el sol no da vuelta, que es la tierra que da vuelta sobre un eje, sobre un axis, ¿verdad que sí? Yo estoy seguro que si esta información estaba disponible en el tiempo de Josué, Josué hubiera dicho, tierra detente. Pero los incrédulos, para desacreditar la palabra de Dios, usan esto como que es algo imposible para Dios porque el sol no se mueve. Está bien, pero la tierra sí. Y como Dios lo creó, Dios puede hacer lo que Él quiera. Él puede detener la tierra, el sol, la luna, lo que Él quiera porque Él es soberano. Dios gobierna todo y hace como le plazca, especialmente cuando es para el beneficio de su pueblo. Otra cosa más que los incrédulos argumentan es que si la tierra se hubiera detenido, que la gente se hubieran caído de la planeta, porque, ¿verdad?, pierden gravedad. Pero es que cuando Dios hace las cosas, las hace perfecta. Dios no hace las cosas a mitad, Dios hace las cosas perfectas. Y Josué, siendo un testigo de todos los milagros que Dios había hecho con su pueblo desde que salieron de Egipto, para Josué hacerle esta petición a Dios era porque Josué sabía que para Dios no hay nada imposible. Marcos capítulo 9, verso 23, Jesús dijo, si puedes creer, al que cree, todo que le es posible. Amén. Okay, ya voy a terminar porque se me acabó, me queda un minuto. Hay que creer, mis hermanos. Josué creyó y Dios hizo posible lo que el ser humano haya imposible. Pero si crees, Dios honra tu fe. Debemos confiar plenamente en nuestro Dios todopoderoso. Él es omnipotente. Omni quiere decir todo, potente es poder. Omnipotente, todopoderoso. Él es el hacedor de nuestros milagros. Es muy fácil tomar decisiones egoístas porque pensamos, I know what I'm doing, ¿verdad? Yo sé lo que estoy haciendo. Pero esa forma de pensar lo que puede hacer es sacarnos del camino angosto y llevarnos al camino ancho, donde el enemigo entonces se aprovecha y te pone un sinnúmero de ofertas que te llevan a la tentación y posiblemente a pecar y a desobedecer a Dios. Nosotros tenemos un privilegio, yo se lo dije hace 4 semanas atrás, y es de tener ¿qué? Al Espíritu Santo en nosotros y con nosotros. Y Él es Dios, Él es omnisciente, Él es omnipresente, Él es omnipotente. Y por eso siempre debemos de buscar su dirección y experimentar los milagros de las 3 P. The miracles of the 3 Ps. ¿Verdad? Los milagros de las 3 P. Su presencia, su paz y su provisión. Y si se quieren acordar de una P más, acuérdate que fue el hermano Pizarro que se lo dijo. Y si usted cree y consultas con Él, a través del Espíritu Santo, vas a darte cuenta de que hoy Dios lucha por ti, igualito que luchó por Josué y el pueblo de Israel. Amén. Hasta aquí mi parte, que Dios los bendiga, nuestro pastor con ustedes. Amén. Qué bueno, ¿verdad? Tener en la congregación el cumplimiento de los ministerios, de tener quienes se ocupan de estudiar la palabra y el Espíritu Santo iluminarles para que nosotros podamos ser bendecidos. A través de este estudio
usted puede ver la necesidad de buscar siempre la guianza y la dirección del Señor, porque hay quienes quieren engañarnos. Y lamentablemente, pues los israelitas aceptaron a los gabaonitas, quienes no estaban tan lejos, pero usaron lo que llamamos astucia. Fueron astutos. La sabiduría hace lo correcto, lo debido, pero ellos temían y sabían que los israelitas destruirían. Hay otro incidente en el estudio, y es que Josué se atrevió a decirle al sol que se detuviera y a la luna que también se detuviera. Y hubo un día muy largo, bien prolongado. ¿Sabe que se ha probado que sí, que sucedió científicamente? ¿Sabe cuándo se volvió a completar el día? Cuando Ezequías iba a morir y apareció el profeta Isaías y le dijo: tienes que hacer todos los arreglos porque te vas a morir. Y Ezequías se fue a un lugar que él tenía de oración. Y cuando el profeta salía por el patio del palacio, Dios le dijo: mira, ven acá, vete y dile que yo lo he escuchado y que le voy a añadir, ¿cuántos años? 15 años más de vida. Le dijo: pero por cada año voy a retroceder la tierra 15 grados para completar el día que Josué había hecho que la tierra se detuviera. Por eso nosotros tenemos 300, ¿cuánto? 365 y un cuarto de día que tenemos que esperar 4 años para tener febrero 29. Pero vamos a dejarlo ahí porque el estudio ha sido más que suficiente para los que lo han escuchado y recibido. Hay una lista que lamentablemente el domingo no leímos, pero tenemos aquí otra con más de 17 personas que quieren experimentar lo que es la salvación. Y eso es una bendición y sobre todo debe de llenar de gozo y satisfacción a nosotros, que tengamos esa bendición de llegar a estos lugares. Fíjese, el Ecuador, Víctor Villanueva; en Puerto Rico, Salena Álvarez; en Bolivia, Abigail Mercado; en Guatemala, Marcela Ramírez; en Uruguay, Patricia González; en Italia, Manuel Bagua; en Ecuador nuevamente,
Mario Sargado. En México, Nancy Chaparro. En Puerto Rico, Mirna López. Guatemala, Luis Pérez. Joana González, en Venezuela. Aurelio López, Perú. Karen Martínez, Honduras. En Chile, Angélica Almasi. Y se reconcilian en esta hora Lilian Chávez de Argentina, María Sanabria de Colombia, Carolina Ortiz, mi hermano desde España, pero de aquí de Bridgeport, Denise Liriano tiene una petición y pide que el Señor la proteja y la dirija. Hay otras cosas que recuerden el culto en los hogares. Si usted desea, no vamos a mencionar la dirección desde aquí. Y solamente si usted desea puede verse con la hermana Mirta y le dice dónde va a ser el culto y ella le puede dar, pero no vamos a declarar públicamente ninguna dirección ni número de teléfono. Si usted conoce a alguna persona que desearía que fuésemos y tuviésemos un culto, no más de una hora, no más de una hora, no podemos dilatarnos por el bien, por el ambiente, para que la gente se sienta confortable, se sientan bien, aunque muchas veces quieren que estemos mucho tiempo. Véase con la hermana que ella le va a dar la dirección, pero usted no se la va a dar a menos que no sea un hermano que esté interesado en ir al culto, pero no a ninguna otra persona que usted no sepa que es que quiere ir al culto, porque no es conveniente. Bueno, vamos a estar en pie y vamos a orar. Estuvimos visitando a Brian, el hijo de nuestro hermano Neville, y estuvimos orando con él y su esposa que estaba presente. He estado luchando con un sentir porque veo a un niño cuadripléjico. Cuadripléjico quiere decir que la parte que controla los miembros del cuerpo no están funcionando. Y él está ahora mismo en una silla de ruedas. Y mientras meditaba, el Señor me hizo saber que él había escuchado a sus padres y que en esta hora él quería activar esa parte motora del cerebro para que esos miembros del cuerpo reciban la vida y la movilidad que puedan funcionar y él levantarse de la silla. Oremos. Padre, te damos gracias en esta hora por este privilegio de llegar a estos hogares y compartir con estas familias el estudio de tu palabra.
y saber que ellos han creído y han recibido a Cristo como su Salvador personal, porque Él pagó el precio de su salvación. En este momento, todos sus pecados son perdonados, porque Cristo en la cruz del Calvario declaró y dijo: Padre, perdónalos. Y nosotros creemos en el perdón que a través de Cristo Dios ha impartido a los que creen y aceptan el sacrificio de Cristo. Te presento los que se reconcilian también. Bienvenidos, Señor, nuevamente regresan. Oh, deja que el gozo de la salvación en ellos también se manifieste y disfruten, Dios mío, de aquí adelante de una vida victoriosa. Te voy a presentar al niño que mientras estaba meditando, tú me dijiste que lo ibas a levantar, que ibas a activar esa parte motora de su cerebro y todos esos miembros iban a activarse y él se iba a poder levantar y nosotros lo vamos a saber porque vamos a recibir el testimonio. Ahora es el momento. Yo te doy gracias por haber hecho el milagro y porque esos familiares van a entender y a saber que has sido tú quien les has visto y escuchado y la petición que ellos han tenido ha sido contestada. Bendice a tu pueblo mientras van a sus hogares. Bendíceles de tal manera que puedan descansar y durante el día de mañana, si nos permites verlo, en él disfrutar de tu presencia. Gracias, Padre, en tu nombre, de tu Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y el pueblo de Dios dice, amén. Recuerda el taxel y